Bien, ahora sí, entonces, formalmente vuelvo a darles la bienvenida a quienes integran esta red, periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista, a este que es nuestro 15º encuentro nacional. Vamos a intentar darle un dinamismo a este espacio que estamos compartiendo a través de nuestro Facebook Live, dar la bienvenida también a través de esa pantalla a toda la gente que va siguiendo esta transmisión. Comentarles rápidamente que la Red PAR es una red federal de periodistas, de docentes y profesionales de la comunicación que hacemos foco en la perspectiva de género. En la actualidad somos 137 integrantes en 17 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabajamos en incidir en la democratización de la comunicación porque consideramos que eso es central en la igualdad de género, ¿no? En el logro de la igualdad de género. La red fue creada en 2006 en Buenos Aires y hemos hecho distintos encuentros nacionales en Salta, Córdoba, Santa Rosa, La Plata, Neuquén, Mar del Plata, Bariloche, Mendoza, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este año nos tocaba La Rioja, pero por razones obvias nos hemos tenido que refugiar en esta virtualidad, pero no queríamos dejar de aglutinarnos y darnos este espacio. En cada uno de los encuentros nacionales lo que hemos hecho es, por un lado, debatir las cuestiones que tienen que ver con nuestra agenda interna, nos vamos repensando allí y nos vamos enriqueciendo siempre desde una mirada muy horizontal, y también siempre hacemos una actividad de incidencia, ¿no? En este caso, esta charla que vamos a compartir en unos minutitos. Agregar también que la red considera que el derecho a la comunicación debe ser ejercido por todas las personas sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, género, y que la comunicación no va a ser democrática en la medida en que amplios sectores de la ciudadanía continúen excluidos del derecho a la palabra. Decir también que hemos elaborado dos materiales que son muy importantes a lo largo de nuestra historia: el Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Trata y Explotación Sexual y el Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Violencia contra las Mujeres. Volver a dar la bienvenida para toda la gente linda de este mapa federal, y también en estos primeros minutos vamos a recordar por ahí una de las cosas que más angustia está generando en esta situación de pandemia y de cuarentena, es la pérdida, pero además de la pérdida de las personas que queremos, los afectos más cercanos, la imposibilidad de acercarnos, ¿no? Y en este sentido no queremos dejar de recordar en estos primeros minutos del encuentro a una luchadora de todas estas temáticas que nos congregan y a una mujer muy, pero muy querida por toda la red, que es Susana Yapar. Tenemos unas imágenes para compartir y después la colega Belén Espineta también ha preparado unas palabras para recordarla y llevarla acá en el corazoncito en este encuentro y por supuesto en lo cotidiano.
Bueno, primero que nada, gracias a las compañeras por haberme invitado a recordar a nuestra querida Susana Saper, que fue fundadora de la Red PAR y que dejó una huella muy profunda en todas nosotras y en particular en la Patagonia, de donde ella y aparte donde construyó la red, y muchos de los que somos parte de esta red llegamos acá de gana. Para mí es una alegría y también es difícil porque es una gran pérdida de alguien que yo entendía que era una referente de gran solidaridad y generosidad, algo que no abunda en el periodismo, que es abrir las puertas a que otras y otros puedan hacer su camino. Empezó su carrera en el Alto Atlas, de la red, y lamentablemente tuvimos que despedirla este año, el 23 de marzo, en este contexto, luego de que peleara durante varios meses contra el cáncer, pero sin duda dejó una marca enorme en todas nosotras. Ella no solo era una periodista, era una militante política, social, comprometida. Había estado, una de sus últimas intervenciones fue en 2018, en el Congreso de la Nación, en ocasión de tratarse el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Oportunidad, pero sé que varias compañeras que estuvieron acá de, compartir con ella el Encuentro Nacional de Mujeres que fue en La Plata. Su pérdida sin duda nos deja un vacío, pero nos deja muchísimas sensaciones. Queremos construir de la unidad, la sororidad, la generosidad, y por eso estamos a nuestro comunicado su calidad humana, su sororidad, aprender y sostener proyectos colectivos como lo son esta red. Y como dije al principio, Susi fue una maestra que supo abrir puertas, convocar, estuvo súper comprometida con las problemáticas de las mujeres y la diversidad, y abrió un camino, y sin duda sin el sistema, el papel que jugó Susana, no se hubiera podido llegar hasta acá. Así que, Susi, vamos a extrañar, ya nos pesa tu ausencia, enseñaste, y nos comprometemos a honrar tu memoria y tu trabajo fortaleciendo esta red, lo colectivo sobre lo individual, y a seguir luchando para conquistar todos los derechos que todavía nos faltan. Gracias. Gracias, Belén Espineta, muchísimas gracias. Aplauso para insonoro, pero sentido para Susana, que bueno, ha sido una gran compañera y, como señalaba Belén, una activista y una impulsora que nos ha contagiado su energía. Así que seguramente la vamos a seguir teniendo en nuestra actividad, ¿no? Presente. Muchísimas gracias, Belén, por las palabras. Bueno, decíamos que todos los años hacemos un debate interno de la red y también una actividad de incidencia. Vamos a darle la palabra a la colega Antonella Sánchez Maltese, colega de La Rioja, para que explique cómo fue que se pensó esta actividad de hoy, cuáles son los motivos por los cuales se seleccionaron las temáticas que vamos a abordar. Anto. Buenas tardes, ahí prendo la cámara. Si se traba, me dicen y la apagamos para que sea más fluido. Bueno, claro, encontrarnos así,
Antes que nada, muchas gracias a, por supuesto, todas las redes que están aquí y quienes están del otro lado también siguiendo la transmisión por nuestro Facebook. Decía raro, tiempos raros para encontrarnos, pero celebramos que este encuentro se esté concretando, porque creemos que es necesario no dejar pasar todas las cosas que nos inquietan, todos los debates que van surgiendo, y que, bueno, nos convocan a seguir pensando como red. Durante el último tiempo, respecto a esto que me daba ahí el pie Andrea, ¿por qué la temática, no? ¿Por qué decidimos hablar de esto hoy? ¿Y por qué el panel que tan gratamente integramos y logramos convocar? Durante el último tiempo, bueno, en nuestra provincia, en La Rioja, se generó un debate sobre los límites de la libertad de expresión, sobre la censura, sobre la violencia mediática, y todo esto un poco a propósito de algunas resoluciones y fallos judiciales que le pusieron freno a la vulneración de derechos en los medios de comunicación. La Rioja, mínimamente para contextualizar, es una de las pocas provincias que tiene fuero especial de violencia de género, algo que celebramos, es bastante reciente, y sabemos que mucha jurisprudencia que está surgiendo de ahí, como en todo el país, en materia de género, vienen a abrir caminos en la práctica de algo que está plasmado en la normativa, en la legislación, pero que poco se habla, o de lo que poco se habla en términos jurídicos, como por ejemplo la violencia mediática. Y además de preocuparnos, obviamente, porque cada vez que se habla de censura, y cada vez que surge la palabra libertad de expresión ligada a la falta de ella, nos preocupamos, también queremos ocuparnos. Y básicamente, quienes ejercemos la comunicación, quienes estamos acá, quienes seguramente están también del otro lado siguiéndonos, creo que trabajamos para defenderlo como un derecho humano, y por eso es la propuesta de debatir esta temática. Las personas, decía, que están integrando este panel, además por supuesto de su trayectoria y de su prestigio, ahora las van a presentar seguramente cuando tengan que intervenir, fueron convocadas, elegimos convocarlos con los y las compañeras de La Rioja y en el consenso de la red, porque tienen una tarea cotidiana en sus campos, en sus saberes, y la idea es que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a repensarnos en esto de que hay una normativa vigente que tenemos que cumplir, y que también hay un cambio social y cultural de paradigma. Entonces, queremos problematizar sobre esto, sin duda, no quedarnos en la demagogia, no quedarnos en el oportunismo, y sí ponerle luz a esto que nos preocupa y que nos ocupa, como decía yo recién. Los derechos, sabemos quienes ejercemos la comunicación y como ciudadanos, que no son absolutos, y creo que como comunicadores, comunicadoras, informadores y formadoras de opinión, tenemos la obligación y la responsabilidad de saber cuáles son los límites. Bueno, esta red hace muchos años viene trabajando para formar, pero sobre todo con un objetivo de máxima, que es transformar los medios de comunicación, sí que sean más inclusivos, sí que sean igualitarios, pero sobre todo para transformar esos medios. Así que, bueno, este es el sentido de esta charla, este es el sentido de este panel. Agradezco enormemente a la doctora Magdalena Jurra, que es jueza de violencia de género de La Rioja, al doctor Damián Loretti, que muchos y muchas conocemos acá y conocemos en el ejercicio de la profesión, y también a la compañera y colega Sonia Tesa, que han aceptado este convite para poder hoy charlar y repensar. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Antonella, muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordar entonces que cada uno de los disertantes va a tener entre 10 y 12 minutos, y después vamos a abrir una parte dedicada a consultas e inquietudes. En primer lugar, vamos a presentar a una colega, queridísima colega de la red, me refiero a Sonia Tesa. Ella es periodista,
feminista o periodista feminista y colabora en el suplemento Las 12 del diario Página 12, es secretaria de redacción de Rosario 12 y columnista de temas de género en Radio Nacional Rosario. Escuchamos atentamente. Sonia, un placer, te damos la bienvenida. Bueno, hola, muchas gracias, buenas noches a todas, todes, todos. Para mí es un gusto ver todas esas caras queridas y conocidas del otro lado, de esta forma que nos empezamos a encontrar este año, ¿no? Bueno, les agradezco a las compañeras pares de La Rioja esta invitación, y también a ustedes, que no sé si hay algo que yo pueda decir que les sirva o que interese, pero primero voy a empezar con un video, con un video que entiendo que todos la habremos visto, pero igual no viene mal para como digamos, puntapié inicial para lo que quiero decir. Así que primero voy a empezar por este video muy recién salido del horno, este video. No, yo creo que sí, que se tiene que ir, lógicamente. Y espero que algún día vuelva a la Argentina. Ese tipo se comió 8 goles. Y bueno, sí, pero también fue campeón de todo. La filosofía del fútbol, ustedes son mujeres, vos no entendés. No tiene nada que ver que sea mujeres, yo también. No entendés. Vos sos varón. No quiero que mi equipo gane, pero bueno. Vos sos varón. Jugás al ¿Soy qué? fútbol. Perdón. Vos sos varón. Escuchame. Sí, Vos no sos te varón. escuchaba. Te quiero explicar. Vos sos varón. Yo. Jugás al fútbol. Te comes 8 goles y se terminó la vida. Sí, claro. ¿Qué quieres explicarte? ¿Una mujer me quiere explicar a mí lo que es No, eso? perdón, el fútbol femenino, la que se come 8 goles jugando al fútbol, que una mujer también debe Una ser. mujer se puede comer 14, no pasa nada. No, mira, Segre se ríe. Bueno, este video no tiene 100 años, sino ocurrió hace apenas 2 noches en un canal de televisión de los hegemónicos de la Argentina, de esos que se ven en todo el país, aunque se produzcan exclusivamente en Buenos Aires, y ese es uno de los temas, ¿no? Quizás sea burdo, quizás por lo burdo que es excepcional, pero algo que podemos celebrar es que se levantó rápidamente una ola de repudio social que ya no solo de grupos feministas, sino que es en buena parte de la sociedad. Eso no es magia, parafraseando a alguien, es producto de un trabajo sostenido de los feminismos y las diversidades argentinas en las últimas décadas. Por esta machiruleada, a la que enseguida le vamos a poner otro nombre más ajustado, se desempolvó un video extremadamente violento contra una figura hoy querida por una buena parte de las audiencias argentinas, como es Flor de la B. Voy a intentar presentar y que se vea un video de cuando este mismo periodista, Mauro Viale, en 1997, entrevistó a una jovencísima Flor de la B, con una andanada de preguntas violentas. Bueno, pero los dejo para que ustedes lo vean y después seguimos. Por favor, vos prometiste buena vida y menos con hombres. Sí, sí. ¿Está claro? Totalmente. ¿Estás retirado? Mirá hacia Me acá. retiré y aprendí. Perdón, ¿Vos sos un varón? Nací. ¿Sos un varón? Nací hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Todavía, sos un varón. Sí, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencio La Vega. ¿Y de nombre de varón? No me acuerdo. Cachito. No, no sé. ¿No lo querés decir más? No. ¿Estás operado qué gusto? Solamente. Solamente. ¿Tenés pito? Sí. ¿Tenés pene? No me operé, te dije. Por eso, tenés pene. ¿Sos travesti desde cuándo? Y desde que terminé el secundario, 17 años. 17, ¿y ahora qué edad tenés? 21. Bien. ¿Fuiste novia de Copperfield? No lo llamaría así. ¿Fue tu amante? No, tampoco. Nos conocimos en un lugar. Él fue un caballero conmigo. Bueno, se acercó a mí, nos conocimos, todo. Tuvimos otros encuentros y... ¿Pero qué encuentro? ¿Qué, amoroso? No, nada que ver. ¿Y qué encuentro? En boliches, así de saludarnos, no hubo nada. No. ¿No hubo nada qué? Nada íntimo. No te creo. ¿Por qué? Porque no te creo. ¿Para qué va a haber un señor como Copperfield a una mujer, un hombre como vos, así tan despampanante, y va a decir que no hubo nada? ¿Cuál sería el interés? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hace poquito tiempo, en junio de este mismo año, Flor de la B
le dijo a una revista que fue degradante, y algo que para mí es muy importante, que habla de que hoy en día lo que me pasó, dijo, tiene un nombre, violencia de género, y dijo algo más, nadie hizo nada, nadie me defendió. Hoy, al ver esa entrevista en YouTube, quiero abrazar a esa niña. Verme ahí desamparada es ver a muchas compañeras que todavía hoy, 2020, siguen sufriendo agravios, burlas y desprecios. Contó que en aquel entonces, en 1997, no había ley de identidad de género, no había ley de servicios de comunicación audiovisual, se fue temblando del estudio. Bueno, no es mi intención poner el foco en particular en este periodista, porque la violencia mediática es obvio que no es patrimonio de él, y porque nuestro camino desde esta red es desandar las violencias más sutiles que todos los días se cometen en cada medio de comunicación sin llegar a esto tan burdo, ¿no? Principalmente los hegemónicos, pero no solo los hegemónicos. Y ahí no hace falta llegar a las brutalidades de Mauro Viale o Babi Checopar para advertir de manera permanente el ejercicio de la violencia mediática, ese es el nombre más ajustado, en medios de gran llegada y alcance a diferentes sectores de la población. ¿Por qué es imprescindible generar acciones contra la violencia mediática establecida en la ley, establecida, digamos, como una de las formas de la violencia, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? Porque el patriarcado se reproduce de manera muy privilegiada en esa forma de la violencia, ya que es la que crea las condiciones de existencia de las demás. Es porque se naturaliza que las mujeres y todo tipo de identidades fuera de la cis heteronorma son pasibles de burla, de escarnio, de destratos y maltratos verbales, porque las violencias son posibles, ¿no? Se naturaliza que hay quienes pueden calificar el cuerpo, las actitudes y la salud mental de una mujer, porque decir loca es la forma más habitual de descalificación que las mujeres venimos sufriendo desde hace siglos. Loca, histérica, malcogida, todas palabras que el sentido común tiene incorporadas, aunque los feminismos tensionen cada día más para desandarlas, y esas palabras son violentas por sí mismas, además de generar la tierra fértil de todas las violencias. Ese es el gran significado de la violencia mediática, y por eso es nuestra obligación como periodistas trabajar fuertemente contra esa violencia. Bueno, quizás me haya extendido demasiado en el diagnóstico. Escuchar la radio, la televisión cada día es encontrarse con esos prejuicios que más o menos solapados subsisten. Ahora entonces el tema es cómo seguir haciendo, porque hacer estamos haciendo hace mucho tiempo. En particular, desde la Red PAR, desde su creación, con un decálogo que fue faro para muchas y muchos periodistas en ejercicio de formación, con 2 decálogos en realidad, lo que ocurre es que hoy nos desafía de un modo más acuciante la violencia simbólica. Quienes quieren seguir ejerciendo esa violencia se amparan en la libertad de expresión y aluden a lo políticamente correcto como una forma de censura, ¿no? Ustedes habrán escuchado, todos escuchamos esto de ahora no se puede hablar si no se es políticamente correcto. Y parece que eso sería un límite impuesto a quienes piensan distinto, que ahora ya no podrán decir lo que quieren decir. Nunca se vio a alguno de esos periodistas que se ufanan de ser incorrectos hostigar de una manera burda a una persona con poder, sobre todo un hombre poderoso. Sí, hacen show, pelean, se insultan, pero es una relación entre pares. El punto de ejercicio de la violencia simbólica tiene que ver con las jerarquías. Por eso no se trata solo para nosotras, para nosotres, de hablar con lenguaje inclusivo, que por su carácter disruptivo siempre es necesario y bienvenido. Se trata de desarmar esas jerarquías cada vez que generamos una información. Soy parte de esta red que viene trabajando, como dije antes, desde hace años para eso. Contextualizar cada violencia, respetar la palabra de las personas violentadas y también jerarquizar las palabras de mujeres y disidencias. Poner en escena, ya sea radial, televisiva, gráfica, a fuentes calificadas que sean mujeres, gays, travestis, lesbianas, trans, no binarias, son algunas de las formas que las periodistas feministas venimos tejiendo colectivamente. Contar historias que develen la trama de la violencia y no se queden en el episodio. Reaccionar con firmeza ante cada comentario misógino o machista. Esto nos toca sobre todo a las que estamos al aire, en la tele, esto de no dejar pasar una, que siempre nos hace incómodas, nos convierte en personas incómodas allí donde estemos. Y bienvenido sea. Por eso pregunto, ¿qué podemos seguir haciendo? Desde los movimientos feministas de mujeres de las diversidades, venimos actuando en distintos planos con eficacia confluyente, con una eficacia que confluye, eso quiere decir. Por un lado tenemos la enorme importancia de la condena social, de la intolerancia a todo tipo de violencia. Desde 2015, que no fue el inicio, sino la condensación de muchos procesos que ya existían,
la violencia machista se ha convertido en un problema social intolerable. Lamentablemente nos falta trabajar mucho para instalar que las violencias psicológica, patrimonial, laboral o mediática son parte del mismo fenómeno. Sin embargo, tenemos cientos de miles de mujeres dispuestas a dar esa disputa con sus herramientas adquiridas en los miles de colectivos feministas creados en los últimos 5 años a lo largo y a lo ancho del país, de Latinoamérica y del mundo. Y no solo dispuestas a dar esa disputa en las redes sociales, sino en sus espacios de trabajo, en cada uno de los lugares donde estamos. Eso es un activo que me gustaría que nos anotáramos. Hace unos años, cuando una publicidad de un desodorante masculino consistía en pegarles a las mujeres para ganar puntos, eran un puñado de colectivos especializados los que repudiaban ante la Defensoría del Público. Hoy las redes sociales están repletas de repudio a la machiruleada. Me gusta la palabra, aunque entiendo que tengo que hablar de violencia mediática. Bueno, pero hoy las redes están repletas de repudio a Rubiales, y el sentido común tiene más instalado que antes que limitar a una mujer para que no hable de fútbol o de cualquier otra cosa es violencia, ¿no? No podemos quedarnos contentes con eso, sin embargo, porque hay un backlash, porque el recurso a valores superiores, como la libertad de expresión, es un recurso que usan quienes en realidad se sienten amenazados ante el avance de los feminismos. Como decía Antonella, los derechos no son absolutos, y el derecho a decir lo que se piensa se choca con el derecho a la integridad y a una vida sin violencia de otras personas. ¿Qué derecho prevalece? ¿Dónde está protegido el derecho a violentar, a humillar, a degradar? Y sí, en cambio, existe la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los elementos legales no son para mí un objeto sagrado, pero sí los veo como el conjunto de herramientas conseguidas por años de lucha, al igual que lo son estos nuevos estándares de sentido instalados en la sociedad, ¿no? Esto que hemos podido levantar el umbral de lo tolerable y ya hay cosas que no se toleran. Esas leyes que obtuvimos con tanta acción callejera e institucional tienen que ser respetadas. No es casual que la estrategia de los grupos antiderechos sea justamente penetrar los ámbitos internacionales donde se definen esas herramientas para vulnerarlas. Ante el backlash, ante la ofensiva de los sectores conservadores contra nuestras conquistas, la vía legal es una de las herramientas, otra con las que contamos para hacer valer nuestros derechos, como lo hicieron las compañeras de La Rioja. La reacción de las audiencias, la creación de audiencias más atentas a cualquier signo de violencia, y eso es parte de nuestro trabajo también, y el recurso a instancias institucionales como la Defensoría del Público y la Justicia, cuando, como ocurrió con las compañeras de La Rioja, Antonella Sánchez Maltese y Analía Yoma, el ataque mediático es personalizado con los argumentos que vienen desarrollando los antiderechos como arma contra todas nosotras, contra todos nosotros, decir que tenemos financiamiento internacional y un montón de argumentos o de infamias, muchas veces destinadas a horadar nuestra credibilidad, que es otra cosa que venimos construyendo como comunicadoras feministas, ¿no? Entonces, la violencia mediática, siempre lo repito, genera condiciones para el ejercicio de la violencia de género en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. Por eso, a los periodistas y comunicadores no puede alcanzarles ni alcanzarnos la excusa de que estamos dentro de un clima de época. Hay que interpelar ese argumento. Por nuestro trabajo formamos parte del ecosistema de pensamiento que se denomina opinión pública y que en gran medida construye el sentido común. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, contribuir a generar otros sentidos igualitarios y desprovistos de violencia. Bueno, espero no haberme pasado, estaba mirando la hora para no pasarme. Eso era lo que tenía para decir y por supuesto lo que ustedes después quieran podemos seguir conversando. Bien, gracias Sonia, muchísimas gracias, muy bueno. Después ya hay algunas consultas, hay algunas inquietudes y después las vamos a compartir. El turno ahora de dar la bienvenida a la doctora Magdalena Azcurra, con ella vamos a seguir repensando todas estas cuestiones. Ella es jueza del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección de Menores número 2 de La Rioja. Doctora, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por participar en esta actividad de incidencia de nuestra red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Bueno, muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, buenas noches ya. Para mí es un honor haber sido invitada en este prestigioso panel. Me siento un poco presionada por poder estar a la altura de sus expectativas.
Y bueno, la verdad que la convocatoria de Antonella y Analía ha sido un honor para mí. La Sonia me ha dejado sin parte de las cosas que iba a decir, así que voy a tener que improvisar un poco, porque gran parte de esto tiene que ver con la construcción colectiva de un nuevo paradigma sociocultural por parte de la comunicación, ¿no? Para erradicar estereotipos de género. Y en ese sentido, hablando un poco de la historia de nuestros juzgados de instrucción de violencia de género, nos planteábamos un hecho paradigmático como fue la muerte de Deolinda Torres, que generó un movimiento social en nuestra provincia importante y que derivó a que seamos la tercera provincia del país en tener un juzgado especializado, junto con Santiago del Estero y Tucumán. Por ese motivo, también nos planteamos cómo queríamos una justicia con perspectiva de género, qué implicaba y cuál es el vínculo que eso tiene con los medios de comunicación. Con un buen criterio, la Ley de Protección Integral 26485 previó un tipo de violencia simbólica bajo una modalidad de violencia mediática, que también se ve reflejada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, esta equidad o esta manera de comunicar equitativa y respetuosa de los estereotipos, digamos, de toda la sociedad, tiende a generar mecanismos igualitarios de la comunicación. Ahora, no podemos desconocer que los medios de comunicación tienen una incidencia directa en los procesos judiciales y la construcción de la comunicación debida, adecuada, respetando la protección de las mujeres. En ese sentido, nos planteamos, el movimiento Ni Una Menos vino a traer aparejado un cambio paradigmático, no solo para la comunicación, sino también para la justicia. Hemos logrado erradicar, la prensa ha logrado erradicar la palabra crimen pasional para pasar a hablar de femicidio, y eso no puede ser un dato menor en la construcción política que hacen los medios de comunicación. Que, como bien decimos, hay una comunicación hegemónica, machista, patriarcal, y también hay una comunicación que hoy en día le dicen independiente, pero en realidad tiene que ver con una comunicación feminista y adaptada a los tratados internacionales y a las normativas vigentes. En nuestro caso, en la provincia, como les decía, ambos juzgados han sido creados a partir de hechos paradigmáticos, pero seguimos hablando de crímenes con el nombre de las mujeres. ¿En qué momento nos vamos a plantear que hablamos de los crímenes con el nombre de los imputados? ¿Y en qué momento vamos a visibilizar la cara de los imputados? Este es un planteo importante que debemos darnos como sociedad, porque siempre hablamos del crimen de Deolinda Torres, el crimen de Patricia Acosta, de Paola Acosta, perdón, que sucedió en Córdoba, y todos estos hechos puntuales que nos hacen debatir cuestiones fundamentales para la eliminación de patrones culturales, ¿no? Y la reproducción de estereotipos por parte de los medios. Les pido disculpas si hablo muy rápido, por ahí también soy un poco desordenada para hablar y bueno, perdón por eso. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo vinculamos la justicia a los medios? Desde este lugar no podemos dejar de desconocer el decálogo de Red Par, que desde mi juzgado ha sido planteado en una resolución donde colegas de ustedes han sido atacadas, y en esto nos planteamos, como decía Sonia, ¿a qué punto llegan mis derechos como comunicador, como comunicadora, a defenestrar a una persona o estereotiparla? Ningún derecho es absoluto. Hace muchos años leía un libro que se llama La omnipotencia de la prensa, en el cual se trataba de esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites de publicar una imagen de un cuerpo desnudo, quizás, o un cuerpo y mostrar sangre en las tapas?
y actualmente nos capacitábamos con una asociación que tiene que ver con ONU, y había una anécdota que contaba una criminalista que decía que un titular de un diario le había dicho que las tapas con sangre venden más. Digo, ¿cómo hacemos para proteger las imágenes de las mujeres que han sido víctimas de violencia? Entonces, desde este lugar, como les decía, la justicia y el periodismo tienen que ir de la mano para la eliminación de estos patrones socioculturales que tienen que ver con la generación de estereotipos. Y desde este punto de vista, tratamos de vincular las prácticas comunicacionales, ¿no?, desde un ejercicio del periodismo, de las comunicadoras, que tienen que ver con la comunicación adecuada de los tratamientos de las violencias en general, no solamente de las mujeres, sino también de todos los grupos vulnerables. Y citando en estas investigaciones que hacía para poder hablar con ustedes, la violencia podemos decir que tiene prensa, ¿no? Y la incorporación de la perspectiva de género en los medios de comunicación en general y la prensa escrita en particular significa que el periodismo debe dar una imagen justa y no estereotipada sobre los roles que desempeñan las mujeres y varones en la sociedad, utilizando un lenguaje neutro y no sexista en las piezas publicadas. En este sentido, la perspectiva de género es una herramienta que permite visibilizar los derechos humanos en los medios de comunicación. Y con esto digo derechos humanos de las mujeres, con todo lo que implica hablar de derechos humanos. Hablábamos que en épocas muy tristes de Argentina, como fue la época del 70, había comunicaciones que tenían que ver con algunos medios de comunicación, que hablaba de la construcción de lo que significaba ser una buena mujer, entre comillas, que debía ser una buena mujer, y cómo la comunicación desde aquellas épocas venía fomentando a la creación de estereotipos, cosa en la que fuimos avanzando y deconstruyéndonos. Y desde ese lugar, creo que el aporte del periodismo es la clave para también generar la deconstrucción en la justicia, que aún nos falta mucho camino por recorrer. Bien mencionaban las convenciones internacionales, como es Belén do Pará, y por ahí pensamos, ¿esta convención será de la época del Ni Una Menos? Y no, tiene muchísimos años de antigüedad, pero nos faltaba el movimiento social, el movimiento de estos medios de comunicación que hacen a la deconstrucción de nosotros como sociedad, de nosotras como sociedad, para poder lograr una justicia equitativa y con perspectiva de género. Como bien lo decía, el límite de la comunicación por parte de algunos medios, la libertad de expresión no tiene que ver con vulnerar o se implica vulnerar derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Entonces me parece que el camino tiene que ir por generar estos espacios de debate. Les agradezco muchísimo la participación, la verdad que espero haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban escuchar, y estoy abierta a las preguntas y le dejo lugar al panelista que sigue. Muchísimas gracias, Magdalena, muchísimas gracias, doctora. Tenemos algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook Live. Muchas gracias a Pate Palero, que está haciendo ahí el registro. Saludos y felicitaciones. Gracias, Sonia. Pía González Castaño dice, Deolinda Torres, presente. María Alejandra Romero, acerca de la exposición de Sonia, comenta que es un placer siempre escucharla y aprender. Excelente por ahí. También hay una foreuta que quiere el fallo completo. Caro Figuem, excelente la doctora Magdalena. Jorgelina Turno nos dice, excelente este planteo de nombrar a los imputados, a los femicidas, ¿no?, a lo que comentaba recién la jueza.
y María Morós también coincide en eso, ¿no? Que es un excelente aporte de visibilizar, en vez de esto a lo cual estamos acostumbradas, la persona que fue víctima del femicidio, a los femicidas. Es el turno ahora de presentar al doctor Damián Loretti. Una alegría, reiteramos, encontrarnos nuevamente en este espacio virtual. Él es docente, es abogado, además es doctor en Ciencias de la Información y candidato a relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Damián, turno de escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Me desordenaron un poco las compañeras que conversaron antes, entonces voy a echar una anécdota para empezar. Y por ahí resulta más entretenido. 2008, época de preparación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Varios y varias de los que están escuchando por ahí saben que yo anduve metiendo algunas ideas ahí adentro desde la época de la coalición de los 21 puntos. Y había un par de artículos que tenían que ver con los objetivos de los medios y aquellas cosas respecto a las cuales los medios debían abstenerse. Y una persona muy importante del sistema interamericano que anduvo por Buenos Aires dijo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no preveía estas cuestiones dentro de los fines legítimos a proteger cuando se hablaba de las responsabilidades de la libertad de expresión. Y la respuesta a mí me pareció tan obvia, pero no era obvia, evidentemente, es, bueno, Argentina tiene también firmada la CEDAW y también tiene firmada la Convención de Belén do Pará. ¿Cómo es esto? Solamente hay que respetar en un proyecto de ley una convención. Bueno, ahí surgió toda una discusión alrededor de la prevalencia de la libertad de expresión respecto de otros derechos. Para ubicarnos, era la época en la que se estaba discutiendo, fue el mismo cuatrimestre, dar clase de Derecho a la Comunicación, ese cuatrimestre fue un lío, de la derogación de penalización de calumnias e injurias. Colegas se deben acordar de esto, la llamada Ley Kimmel, con lo cual el tema de la discusión de los límites, el honor, venía trabajado en términos de devolverle a los periodistas la tranquilidad de no ir preso por aquello que iban a publicar, cuando tuviera que ver con cuestiones de interés público. Ese era el contexto. Años antes apareció la famosa figura del observatorio de discriminación en radio y televisión. ¿Se acuerdan de eso? Le llamaban la garita mediática. Bueno, recién hablaban de la publicidad, el tema de desodorantes, eso también apareció, hubieron un par de intervenciones muy interesantes del observatorio, no creado por la ley de medios, creado a propósito de un informe que se había hecho por el Comité de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Convenio Internacional de la ONU, y eran unas observaciones que había hecho ese comité, 2004. Y en el 2006, Enrique Oteiza fue, dentro del INADI, quien propugnó la famosa creación del Plan Nacional contra la Discriminación. Ahí había un punto que era el 108, donde aparecía el tema de famoso del observatorio, al cual le dijeron de todo, que iba a trabajar en diarios y que iba a ser la policía de la ideología y cosas parecidas. Bueno, no ocurrió. ¿Por qué la anécdota? Porque la discusión de la libertad de expresión se nutre, básicamente, esto es bastante más complicado, pero en 10 minutos vamos a ver cómo lo resolvemos, en dos posiciones. Una es lo que se conoce como la doctrina clásica, en la cual alguien se para en la esquina de la calle, dice lo que quiere y la policía tiene la obligación de protegerlo y nadie se lo va a llevar preso. Y si está en Inglaterra, para no pisar suelo inglés hablando mal de la corona, se para arriba de un banco. Vimos millones de películas y fotos de estas cosas, pero la picardía criolla nació en Inglaterra. Y hay una teoría más nueva a partir de las declaraciones internacionales sobre derechos humanos. Por eso está bien que hablemos del derecho a la comunicación, que empieza a decir, bueno, esto no es solamente un tema de ocupar la calle o una libertad de los medios a no tener censura y no ser interferidos y que sea una libertad de un solo lado,
sino que tiene que ver con el derecho a recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones e ideas por cualquier persona sobre cualquier soporte. Esto lo plasma después la Convención Americana y en función de lo que vamos a plantear ahora, o lo que nos trae la charla, ahí hay 3 incisos adentro del artículo 13, 4 si quieren, porque hay un tema adicional en el cual no me va a dar el tiempo, pero tiene que ver con el rol de las mujeres y los colectivos no binarios en el mundo de los medios de comunicación para adentro. No me va a dar el tiempo, pero también es un foco de atención. El artículo 13.2 dice: no hay censura previa, sino responsabilidades ulteriores. Para aplicar responsabilidades deben estar fijadas por ley y discutidas por los congresos, eso se llama ley formal. Las responsabilidades tienen que estar destinadas a proteger un fin legítimo, y acá el tema de la anécdota, derechos de los demás, honor, reputación, seguridad nacional, orden público, salud, en el marco de la Convención. Y las responsabilidades deben aplicarse en tanto sean estrictamente necesarias, o sea, la magnitud menor que no afecte a la libertad de expresión y permita proteger el fin legítimo al mismo tiempo, sin generar efectos inhibitorios. Si genera efectos inhibitorios, se entiende que no es necesario. ¿De qué tipo de responsabilidades hablamos? Civiles, penales, administrativas, rectificación, que también tiene un artículo especial, genéricas, sociales, éticas. No se habla específicamente de responsabilidades penales en el 13.2. Donde sí aparece una figura complicada es en el 13.5. El 13.5 dice: estará prohibida toda la apología nacional, del odio nacional, la apología a la guerra o todo tipo de incitación a la violencia por razones de discriminación en general. Eso algunos lo llaman derecho del odio, para mí es discurso discriminador. El discurso del odio me parece que es un poco diferente. Para mí básicamente es el discurso basado en de intención de discriminar. Ahora, el texto en inglés no dice estará prohibido, el texto en inglés dice deberá ser penalizado. Cuando vamos a discutir qué quiere decir prohibir, como el texto en inglés dice penalizar en lugar de prohibir, y el sistema interamericano desde el 2004 dijo prohibir es castigar penalmente, desaparece toda instancia posible de interferencia sobre los mensajes en el marco del sistema interamericano, salvo la censura para espectáculos públicos que, por ejemplo, cine, se prevé en el 13.4. Abundando a esto, hay un caso famoso, que es el caso Martorell, que escribió el libro sobre impunidad diplomática. La Comisión Interamericana dijo: nunca puede haber interferencias, lo que hay son responsabilidades ulteriores. No habló de niños y tampoco habló de discurso discriminatorio. Esto es viejo. Ahora, yo mencionaba la CEDAW, o la Convención de Belén do Pará, y después hay una convención nueva, que es la Convención Interamericana de Lucha contra Racismo, Discriminación y Xenofobia. Y acá empezaron los problemas. El problema es que la Convención dice que se deberá erradicar, suprimir y eliminar el mensaje discriminatorio. En el año 2015, que se hizo el informe de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión en materia de colectivos LGTBI y violencia, hay un parrafito, es un informe conjunto entre la Relatoría LGTBI y la Relatoría Libertad de Expresión. Hay un parrafito donde dice: hay una suerte de colisión entre las dos convenciones. Como no está ratificada la Convención de Lucha contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, le va a corresponder, cuando esté ratificada y con vigencia, a la Corte o a la Comisión Interamericana dilucidar la eventual colisión, porque efectivamente hay una colisión. Si un texto dice eliminar y suprimir y el otro dice no se va a censurar nunca, alguien va a tener que resolver eso. ¿Por qué? Porque es imprescindible hacerlo, porque alguna vez va a llegar un caso, o porque hay que darle reglas, estándares internacionales, para que la colega jueza, cuando tenga que resolver, diga: acá hay un tema, ya está dirimido. Y no venga alguien a decirle: la Convención Americana pesa sobre la otra convención. Hasta que alguien diga que eso es efectivamente así, y va a tener que decirlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo pongo en términos desafiantes? Porque el discurso discriminador
parte de la presunción, de la premisa, de la negación de la condición de la misma igualdad humana del otro, o de la otra, o del otro. Yéndonos muy atrás, es la discusión famosa de las leyes propuestas por Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, en Estados Unidos, respecto a la 14ª enmienda. La discusión no era de libertad de expresión, la discusión era de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que no querían avalar era un discurso discriminatorio, sea por razones de género o de minorías de otra naturaleza o de interseccionalidades. La discusión acá es de igualdad en serio. Por eso el discurso discriminador para mí es el que rompe el tema del límite. En términos de libertad de expresión, ustedes son periodistas, sabrán que alguna vez un funcionario se verá ofendido, o una persona más o menos de reconocimiento público se verá ofendida por algo que sea inexacto. ¿Estará afectado su honor? Indefectiblemente sí. ¿Habrá que pagar una indemnización? Y si no hay mala fe, no. Ahora, con el discurso discriminador, está basado en la mala fe. Es una situación distinta. Parte de la negación de la condición de igualdad humana del otro. Es un discurso que cuando viola derechos humanos no viola el derecho al honor por una cuestión de interés público. Viola la condición intrínseca de la humanidad del otro. Es un discurso desigualador, por eso no puede ser respetado. Dicho esto, marco general, hay bastantes cosas dichas. Hay una opinión consultiva 24 sobre sobre identidad de género de la Corte Interamericana. Roza un poco el tema, no lo define. Digo, no es fácil plantarse frente a todo el sistema mediático, el sistema interamericano, y decir algunas cosas no. Entonces, decían, este salpicado, y me parece va a ser mucho más atractivo discutir esto o conversar entre nosotros en el ida y vuelta. El informe de 2015, cuando habla de la violencia contra los colectivos LGTBI, pone una ristra de casos en los cuales los ofensores de ese colectivo son funcionarios públicos o autoridades. Y está focalizado a algunos países. ¿No? Citan un estudio del Caribe, por ejemplo. Y no hay temas de medios, no hay casos de medios violando las reglas de igualdad en función de género. Si hay casos, la verdad repasé el informe para preparar la charla, la verdad si hay uno en 60 páginas es mucho. En el informe del 2018 sobre mujeres periodistas y violencia, los casos de violencia nunca se dan en el interior de las empresas, especificados. Dicen sí, a ver, si uno lee el informe, ofende un poco porque aparecen otro montón de cuestiones antes que la discriminación de carrera. O sea, el derecho a estar protegidas en caso de embarazo, la no desigualdad en materia de salarios. Ahora, la discusión de cuál es el rol de los sectores vulnerables por interseccionalidades adentro de los medios no aparece. Hay una mención, pero no hay modo de recuperarlo. Y hay convenios que dicen los estados deben alentar a que ciertas cosas no ocurran, deben promover otro montón de cosas. Hay una declaración de Naciones Unidas que se llama Empresas y Derechos Humanos que obligan a que al interior y al exterior de las empresas se hagan responsables de la protección de derechos humanos en las condiciones reconocidas por los estándares de cada declaración. Ahora, cuando uno va a mirar qué pasa adentro, hay una deuda del sistema interamericano en materia de libertad de expresión para reconocer algunas cuestiones. Porque no llegaron casos, porque a veces es complejo llegar con un caso al sistema interamericano diciendo no estoy sujeto a la regla general de lo que sería un discurso políticamente correcto y quiero que el sistema interamericano me avale. Es posible que no haya casos que lleguen en esas condiciones. Digo, es muy difícil apelar el fallo de la doctora. Lo he leído, doctora, por eso lo menciono. ¿Con qué se llega? Con una excusa de el ejercicio de mi libertad de expresión violentó la condición de igualdad del otro. Es complejo, entonces yo no creo que lleguen casos fácilmente. Podrá haber un tema por exceso de atribución de responsabilidades, pero no se va a discutir si está bien o si está mal, sino que se discutirá si la responsabilidad asignada va en demasía o no. Pero me parece que ahí hay mucho para trabajar. Porque todavía la libertad de expresión tiene esta lógica de no mirar tanto qué hacen los medios, sino protegerla.
y en las responsabilidades sean las mínimas posibles, con lo cual estoy de acuerdo, pero lo que hay que empezar a discutir son algunas cosas vinculadas a libertad de expresión e igualdad. A ver, no lo inventamos nosotros esto, lo que estamos pensando esto. Digo, Owen Fish lo criticó dentro de Estados Unidos hace 30 años. Al interior de la discusión de la libertad de expresión hay un problema de libertades, de universalización de las libertades, pero también de igualdades. Y el ejercicio de la discriminación solamente está prohibido de modo explícito cuando insta a la violencia. Eso no está conectado. Por eso yo digo, no se habla igual del discurso del odio que el discurso discriminador. El discurso del odio, si no insta a la violencia, no está prohibido de acuerdo al 13.5. Podrá tener otro tipo de sanciones. Pero la regla es, si no hay incitación a la violencia, no ocurre. La aparición de la figura de la violencia mediática no está tan clara en el sistema interamericano o en la CEDAW como está claro en la ley argentina. Ahí estamos mucho más adelantados. Muchísimo. Porque hay cosas sobre estigmatización, sobre la construcción de la cultura del patriarcado, remover patrones culturales, pero no está definido en el sistema, en las condiciones está definido en la ley argentina. Y creo que ahí hay que trabajarlo a partir de que la Corte o la Comisión Interamericana digan efectivamente cuál es la relación entre la Convención Americana, que protege la libertad de expresión, y la Convención, que tiene el mismo rango, de prohibir o eliminar discursos discriminadores con o sin instigación a la violencia. Esto como pantallazo general, hay otro montón de cosas para decir. La aplicación de responsabilidades no tiene por qué ser una pena, puede ser cumplir con determinadas condiciones o hacer determinadas condiciones, como bien está planteado en el fallo de la colega, que recomiendo, colega abogada, digo, no soy juez, que recomiendo ver, pues son mecanismos alternativos, como fue la creación de la Defensoría del Público, en función de nutrir a las audiencias de mejores estándares sin que pase efectivamente por una sanción, sino de visibilizar problemas, educar a las audiencias y educar a los comunicadores y a las comunicadoras en función de una comunicación mucho más reconocedora de derechos, no sexista, no discriminadora, integradora, no xenófoba y todo otro montón de vicios que tienen. Ahora, en todos estos debates, insisto, hay dos teorías en serio y hay algunos que aprovechan de que existan dos teorías. Hay miradas mucho más conservadoras sobre el rol de la libertad de expresión, ustedes lo saben tanto como yo, y algunos tenemos una mirada más de diversidad y pluralismo que otros, sin abandonar lo que se llamaría la vieja agenda o la agenda clásica. No sé cómo me quedé de tiempo, pero les agradezco mucho, es para mí un gigantesco honor participar en este encuentro colectivo. Gracias, Damián. Muchas gracias. Muy bien con los tiempos, han sido muy prolijos y prolijas. Voy a ir leyendo algunos comentarios que llegan por el Facebook mientras invito a los colegas, las colegas a ir pensando si quieren formular alguna consulta y aprovechar la presencia de los disertantes. Roxana de Los Ángeles Quinteros dice, excelente, la jueza Maggie Ascurra, Julieta Luceri, siempre es un placer escucharla a la doctora, gracias por su claridad. Noelia Cuevas, excelente doc. Cinda Miranda, muchas gracias Magdalena. Marina Benítez, Demchenko, grande doctora Ascurra. Mimos para la doctora, vamos a compartir esos mimos que vienen bien en estos tiempos. La colega de la red, Grisela Gruñin, excelente el panel, gracias por sus exposiciones, por supuesto, es un agradecimiento general de cada integrante. Saludos para el colectivo de Natalia Calderón Álvarez, desde el hermoso mapa federal que tenemos. Blanca Lionet también nos está siguiendo, lo mismo que Sandra Esterrazo, nos mandan saludos. ¿Qué más? Un comentario de Isabel Marta Salinas, la comunicación hace visible lo invisible, hace visible las desigualdades. Lo que no se nombra no existe, lo que se nombra sí existe. También Paulina Carreño nos dice, qué interesante que aborden este tema tan actual y tan necesario. Es algo que nos atraviesa continuamente, incluso muchas veces sin que podamos percibirlo claramente. Pame
Enricot también nos comenta nos consulta, ¿qué opinión les merece la situación de las comunicadoras de noticieros sexualizadas que hacen quedar como tontas y que solo dan el tiempo? Ahí hay unos puntos suspensivos y no termino de comprender la consulta. Felicitaciones para los tres, diversas. Y cierro con un comentario que tiene que ver con la interseccionalidad en la erradicación de las violencias, dice Pame Enricot. Esto es fundamental, cuando se juntan varios ejes de desigualdades, el riesgo de sufrir violencia y exclusión es mayor. Bien, vamos a agradecer a los disertantes y colegas, invito, si queremos aprovechar que los tenemos aún aquí, y formular alguna consulta, alguna pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Mónica? Sí, acá. Bueno, en principio, gracias a quienes nos brindaron sus conocimientos, sus impresiones, a Damián, que hace muchos años nos conocemos, a la doctora Curra, que es un gusto conocerla, y a nuestra querida Sonia Tesa, nuestra compañera Paz. Cuando escuchaba a Damián, pensaba que en una cuestión que nos ocurrió en el 2008, Damián conoce las empresas del medio de la provincia de La Pampa y bastante. No voy a hacer mención del diario de mayor tirada, pero Damián ya sabe cuál es. Y bueno, y quería comentarles que en el 2008, en una gestión de tratar de que se firmara un acta de intención para que los medios pudieran trabajar o sumarse, sensibilizarse con el discurso no sexista, que bueno, que lo presentaron, me acuerdo en ese momento, Gaby Barcagliani, que está por acá, y también otra compañera que pertenecía a la red, Liliana Hendel. Estábamos ya a punto de empezar el acto y fue llamativo, porque hubo dos pedidos uno de un importante medio, por supuesto, que me dijo que no podían firmar esa carta de intención porque atentaba contra la libertad de expresión. Estábamos hablando de aplicar la categoría de género, ¿no? Y eso, según este medio, en cabeza de su director, que me lo dijo personal, o sea, me lo dijo en una llamada por teléfono, por supuesto, me dijo que atentaba contra la libertad de expresión. Y lo otro, que podríamos pensar que fue en las antípodas de ese medio, exactamente lo mismo, porque equiparaba la violencia de género a la violencia en términos generales que pasa en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? En esa línea está el patriarcado. Y el patriarcado define muchas cosas respecto de qué es también o cómo se mira la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, comento esto que es medio anecdótico, pero también para escuchar el parecer de ustedes, que me parece que es importante la palabra de ustedes en este encuentro. Si quieren los tres, cada uno puede ir expresándose. A ver, los casos de autorregulación en la Argentina son contados con los dedos de una mano. Y llamémosle los códigos de ética o códigos de práctica, son imprescindibles en términos de lo que los comunicadores llaman el contrato de lectura. Este es uno de los temas, de qué modo se tratan las cuestiones policiales, de migrantes, y todas las interseccionalidades que se le ocurran pasan lo mismo. Es un tema recontracomplejo porque los medios asumen que todo aquello con lo cual puedan sentirse no libérrimos es una complicación. A ver, los medios que den derecho a rectificación, por más que es un derecho constitucionalmente reconocido, luego de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica, ¿cuántos lo hacen? Digo, ya ni hablo de autorregulación, hablo del propio cumplimiento de una cuestión, y la menciono a propósito, porque no es una sanción, no es una sanción pecuniaria,
no es ir preso, no es pagar una multa, no es una indemnización, es dar la voz de alguien que dice, miren, se equivocaron. Porque incluso hasta por una cuestión de buena fe, los periodistas pueden equivocarse y decir algo que está equivocado. Que alguien se acerque y diga, miren, se equivocaron. Ahora, lo que termina ocurriendo, y Mónica recién mencionaba uno de los medios, es que han llegado a sancionar periodistas por no seguir la línea editorial. Le han pedido desafueros, varios medios han pedido desafueros a dirigentes sindicales de prensa porque opinan cosas distintas a lo que opinan los medios. Entonces, para aplicar una sanción le sacan la representatividad sindical. Y eso es grave. Porque quiere decir que la libertad de expresión está en manos del dueño del papel y de la tinta, ni siquiera del trabajo periodístico. Por eso yo en algún momento mencioné lo de la diversidad hacia el interior de los medios. Todos y cada uno de las personas que están escuchando, más de una vez deben haberse peleado con su propio empresario hasta por el secreto profesional de no entregar la fuente. Eso se trasluce, digo, es el mismo tipo de práctica, no solo con las cuestiones de información de género, de violencia mediática, es cómo se considera a la gente que está detenida. Digo, no lo digo yo, lo dijo Pani hace un tiempito. Podíamos plantear el ejemplo de y van a publicar la foto de los jueces. En ese contexto es todo mucho más complejo. Pero no hay ningún tipo de... A ver, llevar un tema de violencia interna de género es tan complejo como que los medios asuman que hacen violencia mediática. Hay una encuesta de la Federación Internacional de Periodistas muy reciente, a propósito del tema de la pandemia. Es más de 1 millar de periodistas consultadas sobre los efectos de la pandemia al trabajo periodístico. Es atroz. Atroz. El impacto sobre las periodistas respecto de sus colegas varones es atroz. No acá, en todas partes. Y se llegan a situaciones... A ver, no tengo el adjetivo, y con esto termino. Cuando se hizo el paro internacional de mujeres en España, el sindicato tuvo que autorizar a sus trabajadores varones a que desoyeran una convocatoria al paro. ¿Por qué? Porque no podían hacer un paro sectorial. Entonces, si no declaraban el paro para todo el sindicato, las compañeras no podían faltar. Entonces, declararon el paro para todos y tuvieron que autorizar a los hombres a que desconocieran, sin efectos de carnereo. Esa es la regla al interior de las empresas españolas también. Y de estas puedo multiplicarlas. Pero es enormemente complejo. Lean el informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de las periodistas y es atroz. Si es atroz para adentro, imagínense lo que firmaron convenios sobre no utilizar determinado tipo de lenguaje. Acabo de perder mi postulación a la Comisión Interamericana como redactor especial. Aprovecho para trasladar otra consulta y además preguntarles a Sonia y a Magdalena si quieren seguir aportando sobre esta consulta que se hacía. Dice Pía González Castaño, la jueza Escurra tiene un reciente fallo en contra de un medio en el que trata la violencia política. Sería muy útil que nos comente algo al respecto. Magdalena. Bueno, gracias. En realidad, ese fallo lo firmó la jueza subrogante del Juzgado 1. Si bien está radicado el expediente en mi juzgado, se trataba sobre violencia política y cómo un medio utilizaba una forma de comunicación en relación a la mujer, generando estereotipos con comentarios que tenían que ver como, por ejemplo, necesita la ayuda de un hombre para poder gobernar, o ese tipo de situaciones que generaban en definitiva violencia política. Y en el marco de la línea que estamos trazando dentro de este juzgado, que por ahí puede incomodar a mucha gente, como les digo, se han
tener perspectiva de género es tener una perspectiva política, en una visión, y tener unos anteojos violetas puestos para ver las cosas. Entonces, en ese sentido, es que desde el juzgado se han emitido resoluciones al respecto para poder ir contribuyendo a la eliminación de patrones culturales que tengan que ver con los estereotipos de género. No sé si contesta ahí la pregunta. Entiendo que sí, gracias, doctora. También por aquí nos dicen, bueno, me parece que está enlazado con el discurso de Damián, Julieta Luceri, ¿es posible considerar que un discurso discriminador no incite a la violencia y sea meramente, entre comillas, discriminatorio? En los casos de violencia de género se estableció en el marco de la CEDAW que la discriminación y la violencia operan de la misma manera, una como contrapartida de la otra. ¿Es factible entonces que haya discriminación sin violencia? Excelentes las explicaciones y los disparadores, gracias. También si querés retomar esa consulta, es muy interesante, ¿no? No en el marco de la CEDAW, pero en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo distinguen. Desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a trabajar con el artículo 13.5 y qué quería decir el término prohibir, varias veces se mencionó a lo largo de los estándares del sistema que es factible hablar de discurso de odio y de discurso discriminador sin que incite a la violencia, no que no sea violento per se, pero incita a la violencia física por ciertas razones, discriminación, etcétera. En los estándares del sistema es admisible. Hace mucho tiempo escribió sobre esto un holandés llamado Seth Hamelink, escribió sobre otras cosas más, sobre comunicación, pero hizo un tratado sobre cómo, partes interesantes de un libro, no un tratado, sobre cómo se podía discurrir alrededor del discurso del odio sin instigar a la violencia. Hay mucha jurisprudencia de eso. Bien, gracias, Damián. Reitero, bueno, si hay alguna, hacía una consulta donde se puede encontrar... Perdón. Sí, Damián. Un pequeño agregado, hay colgando del informe en el chat. Estaba por decir eso, que para la gente que había consultado dónde pueden encontrar el estudio, ya está en el chat. Hay dos posteos, uno de Sandra Chaer, a quien agradecemos, y otro de Damián. Ahí tenemos los links. Muchas gracias. A propósito del tema del discurso del odio, o del discurso discriminador, ahí hay que tomar en cuenta que es el discurso del poderoso respecto al vulnerable. Hay bastante, es discutido en la jurisprudencia, pero hay muchos autores que plantean que cuando el que toma el discurso es el discriminado o el vulnerado en sus derechos, el mismo texto, en función del contexto, tiene una condición distinta. Porque si no, no podría existir. El discurso independentista, el discurso anticolonial de muchísimos países, líderes, etcétera, el discurso de liberación no sería admitido. La protección contra la discriminación parte de la situación de mayor poder respecto del vulnerado. Es más, Owen Fitch dice que en Estados Unidos, por las reglas de igualdad, sería inconstitucional castigar a alguien que está vulnerado por querer rebelarse. Y hubo una queja en Facebook hace mucho tiempo porque habían cortado parte de la Declaración de Independencia o del himno, no me acuerdo, de Estados Unidos, porque decían que generaba odio hacia Inglaterra. Traigo un ejemplo de otro lado para que se vea el grado de paradojas que trae. Claro. Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta, colegas, una otra pregunta. Si no, vuelvo a agradecer a los disertantes y cerraríamos con la palabra de la colega de La Rioja, Analía Yoma, que es lo que teníamos previsto, ¿verdad? Creo, estoy mirando todos los frentes, pero como las pantallas a veces son engañosas. Sandra, ¿quién está? Ahí está. Bueno, muchas gracias a la compañera
colega Sonia Tesa, al doctor Damián Loretti y a la doctora Magdalena Asculla. Ha sido la verdad un gusto y un placer poderlos escuchar, y además porque nos han dejado no solo preguntas, sino también nos han brindado herramientas para seguir pensando y para seguir en esta construcción que es colectiva y que también es federal. Y me quedé pensando a raíz del ejemplo que nos trajo Sonia de que las mujeres no pueden hablar de fútbol, y también nos habrá pasado que las mujeres en el periodismo tampoco podíamos hablar de política ni podíamos hacer periodismo político. Era un ámbito que también estaba exclusivamente para los varones, y quienes hemos tenido jefes en algún momento se han encargado de hacerlo saber a eso, ¿no? Que era un ámbito exclusivo de los varones. Y la verdad que desde ese entonces hasta acá ha pasado mucho, y eso es gracias a toda esta construcción y todo este camino que han sabido hacer nuestras compañeras, compañeros, para hacer una incidencia en la democratización de la comunicación. Y por eso entonces es importante seguir en este trabajo, no solo con el derecho a saber, sino también, como decían hace un momento, pensar en esta educación para una comunicación responsable que todos los días nos interpela y que se trata de un trabajo diario. Y también saber que hay un encuentro aún en la virtualidad que es amoroso y que nos encuentra, y esperamos que para el año que viene, ahora le voy a poner un poco de presión a mi compañera Antonella, nos podamos encontrar acá en La Rioja y podamos encontrarnos nuevamente en un abrazo, que es tan necesario en esta época que vivimos en pandemia. Así que muchísimas gracias a nuestras compañeras por el espacio, por el tiempo, a los disertantes por haber también donado su espacio, y la verdad que muchas gracias, porque contar con espacios como estos para seguir pensando y para seguir construyendo es la única manera de poder seguir en la lucha por la ampliación de los derechos. Y también mencionar que gracias a este camino que es histórico ya, hoy en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley también para la paridad en los medios, y eso también es gracias a este trabajo de todas nuestras compañeras y compañeros que están dando la pelea para podernos pensar en paridad desde esos lugares. Así que muchísimas gracias a todas, todos y todas. Bueno, aplauso, muchísimas gracias nuevamente a los disertantes, por supuesto, amigos además, a la doctora ya también la incorporamos como aliada, ¿no? Que en definitiva de eso se trata también, ¿no? Nuestra tarea, encontrar aliados territoriales, por eso la riqueza de esto de pensarnos en conjunto, ¿no? En comunidad. Reiterar el agradecimiento además para todos y todes les pares que han estado, y para el público que nos ha seguido a través de Facebook Live. Y bueno, emocionada, un abrazo virtual para el conjunto, es una alegría que estemos compartiendo esta